Muy buenas a todos. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en un mercadillo un rollo de coaxial usado? Que normalmente se venden a muy buen precio. Pero claro, estás comprando un poco a ciegas. ¿Ese cable es bueno? ¿Es usable? Demasiadas incógnitas. Pero tenemos ahora instrumentos y tenemos conocimientos. Y con esos instrumentos y esos conocimientos podemos intentar averiguar si merece la pena gastarnos el dinero en ese cable. ¿Me acompañáis? Vamos a hablar del Time Domain Reflectometer y vamos a hablar de cómo evaluar un cable coaxial. Dentro vídeo. El problema de los cables coaxiales, el problema y la ventaja de los cables coaxiales es que en principio no tienen una vida útil determinada. Si el cable se ha conservado adecuadamente, por ejemplo, si el cable estaba entubado, pues durará muchísimos más años. Si está a plena intemperie, pues en teoría la cobertura del cable coaxial debería de aguantar sin mayores problemas. Pero claro, no dejan de ser elementos agresivos, los rayos ultravioleta, la lluvia que hoy en día es más ácida de lo que era antes, puede llegar a afectar las rozaduras, sobre todo si son cables coaxiales que en algún punto van rozando a lo largo del tiempo, por ejemplo, movidos por el viento, o si son tiradas de cable coaxial que me llevo a la montaña para hacer radio y las arrastro, las rozo por todas partes. Normalmente lo que hacemos todos es que miramos los extremos del coaxial, pelamos unos centímetros y vemos si la malla brilla, si es una malla brillante o si por el contrario se ve de un color verdoso que indicaría óxido en el cobre o si se ve de una forma más apocada. Si somos muy afortunados podemos detectar alguna grieta, por ejemplo este cable coaxial aquí no tiene una grieta pero se ve como la cubierta está pinzada, un poquito pinzada. Bueno, puede ser importante o no, pero siempre nos queda un poco la duda. Lo cierto es que a priori, si el cable no ha sufrido un deterioro grande, puede ser perfectamente utilizable. Y a ver, con los tiempos que corren y lo que cuestan estas cosas, pues a veces merece la pena gastar un poco de dinero y comprar un cable usado en lugar de comprarlo nuevo. Todo depende un poco de las circunstancias. Y siempre el gran problema está en evaluar este cable. Pues bueno, para poder evaluarlo podemos hacer algunas cosas. Podemos utilizar un nano VNA, que ya hemos visto que es un instrumento versátil y bastante económico, para poder determinar, por ejemplo, si este cable tiene algún cortocircuito en algún punto. Podemos determinar su longitud eléctrica. Pero también podemos medir sus pérdidas. Para medir las pérdidas necesitaremos poder medir la longitud eléctrica, o sea que vamos a ir por partes. Primero vamos a ver cómo hay que hacer para poder saber qué largo tiene este rollo de cable sin haberlo medido. Si lo puedo medir, mucho mejor, muchísimo mejor. Pero sin desenrollarlo, vamos a ver cómo podemos saber cuántos metros de cable hay aquí. Lo primero que vamos a hacer es calibrar. Vamos a calibrar este nano VNA con dos latiguillos del mismo largo. Fijaros que he puesto los dos, cada uno de ellos en un canal, porque los vamos a necesitar en un momento dado. ¿Por qué han de ser del mismo largo? Pues han de ser del mismo largo para que las medidas sean lo más reales posibles. Porque nosotros vamos a calibrar en este punto, vamos a calibrar en el extremo del cable. De tal forma que el nano VNA va a compensar estas longitudes de cable que tiene aquí. Si hubiéramos calibrado en el nano VNA y después le añadimos un trozo de cable, las medidas estarán falseadas. Por lo tanto, dos latiguillos del mismo largo o lo más posible es del mismo largo, ¿vale? No viene de unos milímetros porque no vamos a trabajar en microondas. Si trabajáramos en microondas, por supuesto que eso sería importante. Y lo que vamos a hacer es calibrar. Vamos a coger aquí en el extremo. Le hemos puesto aquí un conector doble, tenemos aquí los tres tapones. ¿Y qué rango vamos a calibrar? Bueno, como yo voy a medir un cable, que es este,
que esto es un RG58, que a saber la de años que tiene un porrón de años. Este se ha venido muchas veces por ahí a la montaña conmigo de paseo y ha sufrido de lo lindo, o sea que vamos a ver qué sorpresas nos da. Como es un RG58 y el RG58 usarlo más allá de la banda de 430 MHz ya es una barbaridad. Bueno, usarlo en 430 MHz ya es una barbaridad, pero bueno. Vamos a calibrar entre 0 y 440 MHz. Pues nada, nos venimos aquí al Nano VNA. Este ya es un proceso de sobras conocido por vosotros, no os voy a hacer pasar por él, pero voy a hacer la calibración entre 50 kHz, que es lo mínimo de este dispositivo, y 440 MHz. Y voy a calibrar todas las opciones, o sea, puerto 0 y comunicación con el puerto 1. Pues venga, lo calibro y seguimos. Ya lo tenemos calibrado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, aquí en el puerto 0... yo me voy a poner un adaptador para poderle conectar un conector PL. Esto es así porque yo este cable que voy a utilizar para la prueba lo tengo con un PL. Si no, podría, si voy a medir en un mercadillo el cable, podría llevarme un adaptador de estos que me permite pelar las dos puntas del coaxial, poner el vivo en un lado, la malla en el otro y de forma fácil poder hacer la medición. Pero en este caso vamos a utilizar un PL. Ok, vamos a setear el Nano VNA para medir el largo del cable. Para eso, primero nos vamos a venir, vamos a ver, a Display. En Display le voy a decir en Transform el factor de velocidad del cable. Velocity Factor, esto es un RG58, debería de ser 66% de la velocidad de la luz. ¿Vale? Ya lo tengo seteado. Después vamos a asegurarnos, ya lo estaba, ¿vale? Que el cursor está completamente a la izquierda, en los 50 kHz. Me vengo al menú Display, ¿vale? Me vengo al menú Transform otra vez y le digo Transform On y donde pone Low Pass Impulse se lo activo. ¿Ok? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y el trace, que ahora mismo lo tenía puesto a estacionarias, bueno, no es importante. El trace lo vamos a dejar tal cual. Si os dais cuenta, a ver si se ve bien en la pantalla, aquí abajo me aparece Start 0 segundos, Velocity Factor 66% y Stop, ¿vale? 695 nanosegundos, que es igual a 68,71 metros. Bueno, vamos a conectarle ahora un extremo del rollo de coaxial. El otro extremo está abierto, sin conectar a nada. Pues me vengo aquí, lo conecto. Fijaros que ya me aparece aquí algo en pantalla. ¿Qué es este algo que me ha aparecido? Vamos a centrar esto bien, que se vea. ¿Veis este pico? Este pico tan grande. Pues vamos a mover el cursor hasta que estemos sobre el pico. Fijaros que a medida que voy avanzando con el cursor, aquí me va apareciendo una distancia en metros. Voy a situar el cursor lo más precisamente posible sobre el pico. Aquí ya no, aquí o aquí. Creo que es aquí. ¿Vale? Me dice 50,4 nanosegundos. 4,981 metros. Me lo voy a apuntar. 4,981 metros. Y ahora lo que voy a hacer es medir físicamente el cable. ¿Vale? Bueno, he medido el cable y físicamente el cable mide 4,90. ¿Vale? Aquí nos dice eléctricamente, espera, dejarme que ponga una hoja de papel y hagamos 4 números. ¿Vale? Yo lo he medido con el Nano VNA y me ha dicho que para un factor de velocidad de 0,66
¿Vale? Me ha dicho que este cable tiene 4,981. ¿Vale? 4 metros, 98 centímetros, 1 milímetro. Después lo he medido físicamente. Para medirlo físicamente he medido entre el final del conector. O sea, el conector no lo tengo en cuenta. Mido desde el punto donde el conector acaba. Por decirlo de alguna manera, el punto donde la malla entra dentro del conector. Y me ha dado que este cable tiene una longitud de 4,90. Si os fijáis, hay 8 milímetros de diferencia, lo cual realmente es simple factor de tolerancia. Es perfectamente normal. Esto me confirma que el factor de velocidad de este cable es el que nos dicen las tablas del RG58, es 0,66. Si nos hubiera devuelto un valor muy distinto, podríamos calcularlo. O del mismo modo, imaginaros que yo tengo un cable con un factor de velocidad desconocido, porque no tiene el modelo escrito, o el modelo se ha borrado con el paso de los años. ¿Puedo averiguar el factor de velocidad del cable? Pues por supuesto. Para averiguar el factor de velocidad del cable, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero lo voy a medir físicamente. ¿Cuánto mide ese cable físicamente? Pues mide X. Por ejemplo, 4,90 metros. ¿Vale? Que es lo que nos ha medido este cable ahora mismo. Entonces yo cojo, lo conecto al Nano VNA y voy a hacer la siguiente medida. Hay una pequeña diferencia en cómo lo hemos medido antes, y es que voy a quitar el factor de corrección que me hace el propio Nano VNA. Yo lo que hago es que me vengo a Display, me vengo a Transform, y aquí donde yo tengo el Velocity Factor a 0,66 normalmente, yo le voy a poner que está al 100%. Factor de velocidad 100%. Con lo cual él no me va a compensar esa diferencia. Va a considerar que la longitud eléctrica es lo mismo que la longitud física del cable. Yo ahora vengo aquí, me pongo el cursor, ¿vale?, en el punto más alto del pico y leo la medida. La medida son 7,548 metros. Pues lo que hago yo a continuación es divido la longitud física, perdón que me estoy saliendo del cuadro, divido la longitud física del cable entre la longitud eléctrica. Y esto me da el factor de velocidad. Y el factor de velocidad de este cable en concreto es de 0,6492. Por lo tanto, ahora ya conozco el factor de velocidad real de este cable. Si está razonablemente cerca de su valor según tablas, no le tengo que dar más vuelta ni me tengo que preocupar. Si yo me cojo las tablas de un fabricante, por ejemplo, para el RG58, lo ideal sería que fuera el mismo fabricante, pero en este caso me dice factor de velocidad 66% para el RG58. No me indica tolerancia. Hay algunos fabricantes que te dicen cuál es el margen de tolerancia admitido. En este caso no tenemos ese valor para guiarnos. 0,65 contra 0,66 me parece una tolerancia absolutamente normal. Y ya os digo, si desconociéramos el factor de velocidad del cable, de esta manera podemos calcularlo. Normalmente los cables cuyo aislante, el aislante entre el vivo y la malla, es polietileno, es plástico, normalmente suelen tener un factor de velocidad de 0,66. Y los cables que contienen FOAM o otros materiales más avanzados, entonces ya suelen tener factores de velocidad más altos, 0,70, 0,80 y similares. Es una primera comprobación que tenemos que efectuar. Si os dais cuenta, hemos medido el largo del rollo sin necesidad de desenrollarlo, muy importante. Con esto ya podemos estimar si el cable tiene un cortocircuito en algún punto. Si el cable está cruzado en alguna parte o el vivo está partido, la medida eléctrica que estamos haciendo no coincidirá con el largo del rollo y ya podremos ver que ese cable tiene un problema. Ahora lo que vamos a ver, una vez conocido el factor de velocidad y su tamaño físico del cable, vamos a calcular
cuáles son las atenuaciones a distintas frecuencias que nos hace este cable. Para poder medir las pérdidas de este rollo de cable coaxial, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Tengo el Nano VNA calibrado con los dos latiguillos de igual longitud, ¿vale? Que en este caso van a un adaptador y después están conectados a los dos extremos del PL. Como os he dicho antes, si no tengo esto, siempre puedo tener un par de piezas de este estilo, ¿vale? Que me permiten conectar las puntas de los cables, o sea, pelar de forma rápida un cable y poder tomar esta misma medición. Bueno, una vez que lo tengo aquí conectado, vamos a ponerlo en marcha. Vamos a acercar la cámara para que se pueda ver bien. Un segundo, que los cables me empujan. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero de todo vamos a recuperar la calibración que hemos hecho y que hemos guardado. Me vengo a Recal y selecciono de 50 kHz a 450 MHz. Con lo cual he recuperado la calibración que yo tenía. La siguiente cosa que vamos a hacer es venirnos al display, a trace. El trace 0 es el único que tenemos seleccionado, ¿vale? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar mi señal por el puerto CH0 y la voy a recibir de vuelta por el CH1. Por lo tanto, el channel, o sea, lo que me va a mostrar, no va a ser S11 reflejada, no. Clico en él y le digo S21 through, o sea, voy a recibir la señal de vuelta, es lo que voy a medir. ¿Y qué voy a medir? Pues me vengo aquí a Format, Format S21 through y le digo logMAC, ¿vale? Lo que voy a medir es la magnitud. Fijaros que tengo aquí una línea que poco a poco va disminuyendo. ¿Qué va disminuyendo? Pues va disminuyendo es las pérdidas que este cable me ocasiona. Como es un cable para radioaficionados, pues vamos a empezar mirando para la banda de, pues por ejemplo, 3,4 MHz, ¿vale? Para 3,4 MHz aquí me dice que la atenuación es de 0,13 decibelios. Es decir, me la apunto, 0,13 decibelios de pérdidas a 3,4 MHz. Estas son las pérdidas de esta bobina, o sea, a esa frecuencia esta bobina de cable me ocasiona unas pérdidas de menos 0,13, es poquita cosa. Vamos a la banda de 7 MHz o una frecuencia cercana, 6,7 también me vale, 0,16. O si no, espera, que es tontería, porque si vamos a saltar, son frecuencias muy cercanas. Si hemos medido en 3 MHz, vámonos a 30, ¿vale? Al otro extremo de la banda de la onda corta. 30 MHz. 0,43 decibelios a 30 MHz. La siguiente banda, los 50 MHz, pues buscamos aquí 50 MHz, va, 51 para que esté a mitad de la banda. Menos 0,66. 0,66 a 50 MHz. Hasta aquí son pérdidas bastante razonables para un rollo de 5 metros. La siguiente banda vamos a 144 MHz. Pues subimos hasta que nos ponemos 43, 44, 145. Menos 1,17. 1,17. Ya empieza a subir la cosa. La siguiente banda por encima, 430 MHz. Pues vamos a 435, va. Menos 2,54. Aquí las pérdidas, teniendo en cuenta que 3 decibelios es la mitad de la potencia, aquí ya empieza a haber unas pérdidas bastante reseñables. Bueno, ¿qué tengo yo con esto ahora? Pues tengo unos datos. Tengo unos datos para distintos puntos que me dice que este cable tiene esta atenuación.
Como sé que este cable, lo sé porque lo he medido, ¿vale? Tiene 490 centímetros de largo, pues lo que hago para poder acabar teniendo un dato similar al de las tablas de los fabricantes es dividir la atenuación que me ha dado entre 490 centímetros. ¿Por qué? Porque así voy a sacar la atenuación por centímetro. ¿Vale? Permitirme que cojo una calculadora. Vamos a abrir un poquito el rango. Me cojo aquí. Me abro una calculadora y le decimos 0,13 dividido entre 490, pues son 0,3026. Esto es por centímetro. Por lo tanto, en un metro, pues multiplicaremos este resultado por 100 centímetros y tendremos 0,12, perdón, que no le he dado el igual, 0,0265. Pero en las tablas de los fabricantes la atenuación viene por 100 metros, pues será 0,265 multiplicado por 100 metros, 2,65 decibelios por 100 metros de cable, ¿vale? A esta frecuencia de 3,4. A 30 MHz, pues hacemos la misma operación. 0,43 dividido entre 490 me da 0,000877. Esto es por centímetro. Lo multiplico por 100, cada metro es 0,0877. Y si lo multiplico por 100 metros, me dice 8,77 decibelios a los 100 metros. Madre de Dios bendito. Menudo pedazo de atenuación. A ver, 0,66 dividido entre 490 me da 0,0134. Esto es por centímetros multiplicado por 100 por metro. 0,134 multiplicado por 100 me dice que a 50 MHz tengo 13,469 decibelios cada 100 metros. Y a 144, pues lo mismo, 1,17 dividido entre el largo, 490, me dice 0,00238, estos son centímetros, multiplicado por 100, cada metro 0,238, multiplicado por 100, 100 metros tendrán 23,877 decibelios cada 100 metros. Y a 430 MHz, 2,54 dividido entre la longitud, 490, 0,051 multiplicado por 100, cada metro 0,51 multiplicado por 100, 51,836 decibelios cada 100 metros. Me parece una animalada. Vamos a compararlas con las tablas de un fabricante. Me cojo yo aquí esta tabla. ¿Vale? Esta columna de aquí es el RG58. Me dice que a 1,8, 2,1 decibelios cada 100 metros. Nosotros hemos medido 2,65. Bueno, hasta aquí vamos bien. A 28 MHz, 7,9. Hemos medido 8,77. Bueno, está un poquito más para arriba. A 50 MHz, 10,8. 50 MHz, 13,469. Hombre, empieza a ser altita la atenuación. A 144, 19,3. 23,877. Buf. Y a 430 MHz,
me dice 34,9 decibelios y yo tengo 51 decibelios. Por lo tanto, ahora ya podemos saber que este cable, aunque el factor de velocidad era correcto, si sacamos las atenuaciones, vemos que como mucho nos sirve para la parte baja de la banda, porque ya a 30 MHz ya nos empieza a superar en casi un decibelio, lo que daría un cable nuevo de buena calidad. Todavía lo podríamos usar, ¿vale? Pero a medida que vamos escalando, desde luego en 70 centímetros nada de nada, esto es una barbaridad. Y en 144 MHz, pues hombre, también empieza a ser una atenuación bastante alta. Lo que quiero que os quedéis aquí es con el procedimiento que hemos seguido, que nos permite tipificar el cable. Vale, con medios de aficionado, cuidado. Evidentemente, el señor fabricante tiene medios muchísimo más precisos que los nuestros. Somos aficionados, pero dentro de nuestras limitaciones podemos observar, podemos sacar datos y podemos tomar conclusiones. ¿Yo qué haría? Pues yo cogería este rollo de cable que tengo aquí y lo etiquetaría. Le pondría una etiqueta y le diría, mira, a 3 MHz, a 30, a 50, a 144 y a 430, este rollo de cable tiene estas atenuaciones. Tiene estas de aquí. Y sus atenuaciones por 100 metros, por si quiero compararlo con otros, pues son las que yo he obtenido haciendo las operaciones. ¿Vale? No tiene mayor historia, es realmente muy sencillo, pero me permite saber con qué estoy trabajando. Esto me vale tanto para el rollo de cable que compro en un mercadillo. Señores del mercadillo, tomen nota, si etiquetan sus cables con una tabla medida con un nano VNA, el que va a comprarlo tendrá mucho más claro lo que está comprando, y si las cifras de pérdidas son razonables, pues ese cable se venderá con mucha mayor facilidad. Y para nosotros, que a veces desechamos cables sin usarlos, porque son viejos, porque estaban puestos en una instalación y los he retirado, pues de esta manera podemos sacar unas cifras para poder saber de una forma real, no para tener la impresión, es que este cable me parece que no iba muy bien. No, es que este cable tiene una cifra de atenuación correcta o no tiene una cifra de atenuación correcta. ¿Ok? Y todo esto lo podemos hacer gracias a nuestro amigo el nano VNA y unos pequeños cálculos que ya habéis visto que no tienen ninguna dificultad. Y nada más. Yo creo que con esto ya os he dejado algo para que podáis jugar y algo a lo que se le puede sacar provecho con muy poco desarrollo. Espero que lo hayáis encontrado interesante y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo muy fuerte a todos.